Esto no. No, estás bien, yo sí te veo. Ah, porque yo no la veo a usted. Ah, ya sí. Ya sí. Ok. Bien, ya estamos por iniciar. A ver, esperamos unos segundillos en lo que nos dicen. Ok. Hola, buenas tardes, comunidad CICASEP. Pues seguimos con las sorpresas y el día de hoy nos encontramos reunidos con Raquel Martínez. También es miembro de la comunidad CICASEP y bueno, pues queremos que la conozcan. Dinos, Raquel, ¿de dónde eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Ok, soy dominicana, vivo en los Estados Unidos, específicamente en New Hampshire. Soy psicóloga, especialista en psicología positiva, coach de vida, coach motivacional y de bienestar, y también soy podcaster y speaker profesional. Tengo un podcast que Oye, se llama Vive by Raquel. y de todo eso, ¿qué es lo que más te gusta? De todo lo que haces, porque eres multifacética. Bueno, lo que más me gusta es el coaching motivacional. Me fascina hablar con la gente y ayudarles a lograr sus propósitos, sus metas, sus objetivos. Eso es lo que más me motiva, lo que más me agrada y realmente es en lo que estoy trabajando ahora. Y de ahí parte la idea, o más bien tus estudios en psicología positiva. Exactamente, exactamente. Ya había hecho una certificación en ciencias del bienestar por la Universidad de Yale y me encantó el enfoque hacia la psicología positiva que ellos tenían y dije, tengo que buscar algo que de verdad sea en grande y por eso decidí hacer una especialidad con un instituto en España. Se llama Ujú. Instituto Español de Psicología Positiva. Muy bueno. Y bueno, ¿cuál es el enfoque o la base de la psicología positiva desde tus conocimientos y experiencia? Bueno, lo primero y lo que más me agradó a mí es que la psicología positiva se basa mucho en tus fortalezas. Está buscando el Bien. bienestar de las personas en base a lo que tú ya tienes. Y también te enseña a balancear tus emociones a un nivel donde si tú tienes muchas fortalezas y tienes ciertas debilidades, pues te ayudan a que cómo esas fortalezas pueden impulsar tus debilidades y también cómo esas debilidades tú las puedes como suavizar un poco, que te puedan ayudar a ti también, porque todos tenemos debilidades. Entonces, no Ujú. enfocarse tanto en el malestar, pero sí en lo que ya tú tienes, en lo bueno que tú, en lo que tú sabes hacer, en lo que tú eres realmente bueno. Algo que platicábamos en alguna ocasión es que tú le apuestas a que si tenemos emociones positivas muy desarrolladas o muy elevadas, eso también puede ser perjudicial para la persona. Sí, es así. Definitivamente, cuando tú tienes una fortaleza demasiado presente, eso te causa un malestar. Por ejemplo, hay personas que son muy responsables. La responsabilidad es una fortaleza, pero cuando ya llega a un extremo, esa responsabilidad te vuelve perfeccionista, te estresa, te causa ansiedad, entonces ya no te produce un bienestar. Lo que está haciendo contigo es bajando tu nivel de bienestar. Te lleva a un malestar emocional, vamos a decir. Entonces, por eso esto del equilibrio de las emociones, de tú saber qué cosas yo tengo tan presentes y cómo eso está afectando mi bienestar. ¿Cómo podemos definir entonces bienestar? Pues bienestar, muy bien formulada la palabra, bienestar, es sentirte bien, es esa sensación de plenitud, de satisfacción en todos los sentidos. Esta es una definición muy propia, pero yo siento que la palabra bienestar es cuando tú sientes que todo está en orden, que tú estás bien en salud, que tú estás bien económicamente, físicamente. Entonces, eso integral es lo que va a formar lo que es el bienestar. Y si se fijan, eh, antes se usaba mucho la palabra felicidad y en busca de la felicidad y lo que era la felicidad, pero ahora se ha cambiado mucho el enfoque
hacia la palabra bienestar, por cosas que usted y yo hemos conversado anteriormente de lo que, del mito que es la felicidad realmente. Entonces, es más adecuado hoy en día hablar de bienestar como algo o entenderlo como algo que podemos trabajar y que sí podemos lograr en comparación de utilizar la palabra o el término felicidad, porque está muy Definitivamente. estigmatizado, está muy, pues ya muy manoseado, decimos aquí en México, ¿no? O sea, ya está muy sobreutilizado y que de hecho, pues podemos incluso decir que pudiéramos pensar que no llegamos a ese estado de felicidad. Sí, porque nos enfocamos mucho en el tener, en el Mm, llegar a lograr algo. Entonces, si se fijan también, vuelvo y les digo, enfóquense en el punto de que yo pienso que cuando me gradúe de la universidad voy a ser feliz, pero me gradué de la universidad y tuve una felicidad quizá momentánea de un día, el día de mi graduación, pero ya ese sentimiento, esa sensación de placer, de gozo, de emoción que me daba la graduación, pasó al día siguiente. Entonces, ujú. cuando hablamos de felicidad, hablamos de esas sensaciones que son momentáneas, o cuando logre tal cosa, o cuando llegue a tal cosa, pero cuando hablamos de bienestar, hablamos de algo que perdura, que se queda contigo, que tú, por eso tanto es énfasis en lo de disfruta el trayecto. La Ujú. felicidad no es el fin, disfruta el camino. Entonces, cuando te enfocas tanto en el fin, te llegan todos esos sentimientos de estrés, de ansiedad, de preocupación y muchas cosas que no te permiten disfrutar de ese logro. Y cuando lo logras, es momentáneo. Si me Ujú. saco la lotería, voy a ser feliz. Pero ya después que tú tienes tantos millones de dólares, te adaptas. Ya eso no te hace feliz. Tienes que vivir en un constante movimiento, búsqueda y por eso digo que prefiero bienestar integral, salud física, emocional, eh, libertad financiera, a usar el término felicidad. Felicidad. Wow. Entonces, para poder lograr ese equilibrio y restaurar o alcanzar el bienestar, necesitamos identificar nuestras debilidades y fortalezas y los niveles en los que se encuentran. Exactamente. Hay pruebas que se pueden utilizar para tú saber en qué niveles estás de fortalezas o de debilidades, si le podemos llamar así, o de fortalezas que están presentes y otras que no están tan presentes, pero se puede trabajar, se puede llegar a equilibrar y sí hay mecanismos que se pueden usar para tú poder encontrar ese desnivel para poderlo trabajar y balancearlo. El objetivo es encontrar ese desnivel o desequilibrio y trabajar sobre él. Exactamente, exactamente. Cuando ya yo sé cuáles son esas fortalezas que están muy presentes y cómo me hacen sentir, porque como les explicaba con el caso de la responsabilidad, hay fortalezas que están muy presentes que te hacen sentir bien y eso no quiere decir que esté mal, pero también esas que no están tan presentes, pero sí las tienes, pero no están tan presentes, que pueden ver como negativas, es la manera en la que yo voy a incorporar esas emociones o esas fortalezas para que me den esa sensación de bienestar. Entonces, si yo las puedo identificar, las puedo trabajar. Ujú. Fíjate que es una perspectiva muy interesante porque, bueno, desde el punto de vista de la psicología clínica y a partir de mi experiencia, puedo decir que la mayoría llega ya en estados alterados de conciencia y se asumen como enfermos mentales, que es un término también que ya deberíamos de hacer obsoleto, ¿no? Entonces, cuando trabajamos en la parte terapéutica, se dan cuenta y reconocen que el único problema es, en términos de la postura que tú tienes,
El único problema que manifiestan o que presentan es ese desequilibrio en las fortalezas o emociones. Y simple y sencillo pareciera decirse que es más complejo, ¿no? Es un Esa poco parte del complejo. trabajo. Pero bueno, simple y sencillo que es identificar las emociones, ver cómo están en ese nivel y entonces trabajar sobre ello para poder lograr ese equilibrio en todos los ámbitos de la vida de la persona. Exactamente. La única que no podemos quitarle el valor y el mérito a la clínica es que hay trastornos que no se pueden trabajar con la psicología positiva. Porque si una persona llega, como usted dice, en un estado depresivo patológico, no le puedo yo decir que la vida es hermosa, que la vida es bella, porque su nivel mental no está preparado para interiorizar eso. Entonces sí hace falta la intervención psicológica, hablando, clínicamente hablando, para poder trabajar esa depresión. Incluso se recomienda la intervención de un psiquiatra. Cuando ya son, o sea, la psicología positiva tiene sus limitaciones. Hay cosas que no se pueden trabajar con la psicología positiva. Así es. Y de hecho es una de las recomendaciones que damos y hemos hablado en otros podcasts, que es muy importante que tú como aquella persona que busca el apoyo o el servicio de un profesional, que te des cuenta, que identifiques, y aunque pudiera parecer ambiguo, pero sí hay herramientas y sí hay tips que te vamos a dar para que identifiques si la condición con la que llegas es apta o te hace apto para vivir una sesión de coaching, por ejemplo, aquí con la experta Raquel, si es respecto a la psicología positiva o si ya necesitas una valoración incluso médica o neurológica. Es importante que tenemos Exacto. en cuenta estos detalles. Y tiene que ver con lo que hablábamos con la experta Aquetzali en la mañana, que decíamos que hay que estar muy al pendiente. Si una persona te dice, yo te saco de tu problema, y mira, no hay ningún problema, más que te vengas conmigo a las sesiones, aguas, aguas, necesitas primero pasar por una fase de evaluación, una fase en donde la persona o el experto te va a decir si tengo la capacidad teórica y experimental para contribuir a tu sanación o a restituir tu equilibrio. O Ujú. simple y llanamente, no lo puedo trabajar desde mi perspectiva. Necesitamos apoyo integral y entonces acudimos a otras áreas. Definitivamente, tenemos que aprender como profesionales a decir hasta aquí llego. O sea, tenemos que ser más éticos y saber, por ejemplo, como le decía, hay situaciones en las que la psicología positiva no va a funcionar. Entonces, si yo te digo, ven, que te voy a resolver tu situación, te estoy mintiendo, porque puede ser que la psicología positiva no sea para ti. Entonces, debes buscar ayuda, perdón, y el profesional debe tener la capacidad de desviar, si se puede llamar así, o vincular más bien con la persona que tú realmente necesitas. Debemos tener ese sentimiento de colaboración, porque aquí no se trata de competir. Y no es que usted me va a quitar un cliente a mí, es que nosotros tenemos que buscar el bienestar de esa persona, de ese individuo. Así es fundamental que llegues con la persona que sí va a contribuir a tu desarrollo o restitución de tu salud. Eso es muy importante. Y vamos a insistir en los tips. Número 1, si llegas a consulta o a sesión o a mentoría y te dicen, sí, yo te resuelvo todo, échate a correr y cuéntaselo a quien más confianza le tenga. Número 1. Número 2, en realidad, desde el punto de vista clínico, en la primera sesión nadie te puede decir qué tienes, ¿Qué pasa? No, porque definitivo. no te conocemos, no sabemos antecedentes, no sabemos cuáles son pues, los factores desencadenantes y algunos otros conceptos. Entonces, en la primera sesión no te podemos decir qué tienes.
necesitas pasar por una fase de evaluación y ya el experto te va a decir, número uno, ¿cuál es la hipótesis o el problema primario que encontramos? Es hipótesis, no es el problema en sí. Y después Ningún. de ahí se va siguiendo, ¿no? Se vamos ahí dándole el seguimiento para determinar qué es lo Siempre que yo tienes. digo, Y a siempre partir digo, perdón que la interrumpa, siempre digo que la primera sesión es exploratoria. Es así es. exploratoria. Vamos a ver cuáles son tus expectativas, qué es lo que buscas y si yo puedo ayudarte. Así es. Entonces, eso, la primera sesión, no hay un diagnóstico, no hay un, te voy a curar, te voy a restituir, no, nada de eso. Yo te estoy conociendo y es explorando qué es lo que vamos a trabajar realmente en la primera sesión. Así es, empezamos a conocerte. Y ahora viene algo muy importante desde el punto de vista de la psicopatología. Y también ya lo hemos hablado en algunos otros podcasts. Si la persona llega con un descontrol total de pensamientos, ideas, sentimientos, emociones y conductas, es obvio que necesita la valoración médica o psiquiátrica, porque ese es un componente psicopatológico. Cuando llegas que ya no puedes más, que, o sea, ya, el mundo se derrumbó, tú mismo ya sientes, o sea, ya la vida se acabó, vaya, estás en una situación pues muy complicada de controlar. Ahí sí, por más que te diga el especialista que te va a ayudar a contener, no es cierto. Es muy probable que necesites medicación. Es muy probable. Porque ya hablamos de situaciones neurológicas, entonces necesitamos contener desde el punto de vista médico. Y otra cosa muy importante, en general los fármacos empiezan a tener pues el efecto farmacológico deseado aproximadamente a los 20 días. De 20 a 30 días es el lapso que tiene que pasar para que tú empieces a sentir esos cambios en tu cuerpo, en tu organismo. Quiere decir que en ese lapso, por más que tú vayas a cualquier sesión, la que sea, no va a funcionar No porque el funciona. cerebro está adaptándose a la medicación. Entonces, algo muy importante, vas con el psicólogo, con el coach y te dice, ¿sabes qué? Necesitas medicación, te canaliza, te vas con el psiquiatra, con el médico, etcétera. Te medican, no regreses a la sesión psicológica o de coaching. Espérate por lo menos un mes para que tu cerebro se adapte a la medicación, porque si no es perder tiempo, dinero y esfuerzo. Y como lo ha dicho aquí la experta Raquel, no se trata de ganar por ganar nada más, no. Se trata de contribuir a tu desarrollo personal, al buen funcionamiento de Al tu organismo. bienestar, a tu bienestar Bienestar. integral, a que tú te sientas bien en todos los aspectos de tu vida. Yo podría decir a alguien que viene con una depresión crónica, sí, ay, sí, la psicología positiva te va a funcionar, claro que sí. Piensa positivo, piensa, usa ¿cuáles fortalezas? Si tú estás en un estado de inhabilidad, si se puede decir, donde nada que yo te diga te va a ayudar a levantar ese estado de ánimo. Entonces, muchas veces nosotros como profesionales no queremos perder ese cliente. Entonces, le vendemos ese sueño de que sí puedo resolverlo. Y algo que usted compartía en el podcast de esta mañana, que me pareció muy válido, es que son gente que entonces se vuelven dependientes del terapeuta o el terapeuta vive detrás de ellos porque es la única manera en que pueden funcionar. Entonces tampoco eso es sano. Eso tampoco es sano. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de tratar a una persona porque estamos hablando de su cerebro, su psiquis. Entonces hay que ser bastante cuidadoso con eso. Así es. Y aquí va otro tip. Si ya llevas tiempo con un terapeuta, psicólogo, etcétera, y no sientes que haya modificación en tu manera de ver la vida o tu vida misma,
y sientes esa necesidad de estar en constante comunicación con ese profesional, ojo, la alerta roja, ahí está pasando algo, ya no es funcional, ya no No, te sirve. Es más, no, es muchísimo más probable que estés estancado a que hayas avanzado lo que debería de haberse avanzado. así Eso sí mismo. es muy importante. Si no te dice, hablando de psicología, si no te dice la perspectiva con la que trabaja, si no te dice promedio, por ejemplo, de sesiones que van a tener, si no te especifica, va a durar de 45 a 60 minutos una vez a la semana, entonces huye, porque todo puede pasar. Que te cobre 3 consultas a la semana, que te vaya elevando el costo, es real. Y desafortunadamente por la mala praxis, pues todos pagamos, ¿no? No les dicen que tiene, que lo abordábamos en la mañana también, o cuál es la situación, ¿no? Psicológica o médica que se debería de atender. Y los tienen pasando y pasando los días y la persona sigue igual. Ujú, ujú. Definitivamente, por eso tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de escoger a los profesionales con los que nosotros vamos a trabajar. Debemos investigar y debemos tener sumo cuidado, porque como dice, es muy fácil para mí que estoy buscando la ayuda, engancharme con esa persona que me escucha. Y hay gente que paga solo para que le escuchen. Como usted Sí, dice, no van ni para adelante ni para atrás, solo van a pagar 45 minutos de una sesión para que le escuchen. Entonces tenemos que ser así. bien cuidadosos. Sí, muy, muy cuidadosos. Ahora, si en la sesión se dice, yo nada más quiero que me escuches, y el terapeuta dice, pues te cobro por escucharte, bueno, ya se sabe, ya se está en plena Oh, conciencia de que sí. así se va a manejar, no hay ningún problema. Pero si no se sabe y se da por hecho, hay que tener mucho cuidado por ahí. Ujú, ujú. Así es. Exacto. Sí, ya es algo que se habló previamente, que se acordó, ok. Pero no solamente tú ir a hablar allí para que la otra persona te escuche, entonces tú no avanzas. A eso me refiero, cuando tú vas a sesiones y sesiones y tú sientes que no avanzas. Ujú. O que te sientes muy cómodo y dices, ay, está padre, tengo mi sesión, me voy allá, me Ujú. distraigo y ya. O sea, hay que tener cuidado con eso también porque implica la parte del poder y el control que tiene el paciente sobre su propia condición. Buen punto, sí. Así es. Y bueno, pues otro punto muy importante que me gustaría abordar aquí, y es que para el caso de México, todavía hoy en día escuchar coaching, escuchar mentorías, escuchar ese tipo de términos todavía causa ruido en muchos profesionales. Número uno, y lo mencionó porque en este caso nuestra experta es psicóloga y también es coach motivacional. Entonces, para muchos ha de sonar aquí, pero ¿cómo va a aplicar el coach siendo psicóloga? ¿No? Y bueno, punto número uno, ¿cómo transitaste al coaching? Bueno, lo que pasa es que el coaching es una forma más ligera de tratar al paciente o cliente. Yo siento que es menos agresivo a la hora de tú relacionarte. En este caso del coaching, el coaching le da mucho poder, vamos a decirlo entre comillas, al mismo cliente. El coach es como un coach deportivo, solamente te va a dar las orientaciones que tú necesitas para lograr eso que tú ya decidiste que quieres hacer. El psicólogo se va más a lo profundo, se va más adentro. Entonces, viviendo en los Estados Unidos, donde la vida es rápida, donde un terapeuta aquí necesita miles de, ¿cómo se dice? Certificaciones, permisos y todas estas cosas, yo pensé algo más ligero, que no es ligero, tan ligero, pero algo más
ligero, más accesible. También la psicología aquí en Estados Unidos es bastante cara. Entonces, el coaching es mucho más económico, es más accesible. Entonces pensé, siendo psicóloga, teniendo esta base ya profesional, con años de experiencia, se me hacía más fácil manejar el coaching, pero también al mismo tiempo puedo manejar el coaching y lo puedo traspolar a la psicología. Cuando algo no funciona en el coaching y esa persona necesita una intervención psicológica, es más fácil porque ya soy psicóloga. Entonces, como van uno de la mano, van de la mano uno del otro, entonces ha sido como más por conveniencia Sí. se puede decir, porque puedo hacer las dos cosas y también puedo llegar a más gente. Cuando tú haces las dos cosas, puedes llegar a más gente, porque hay gente que no necesita un psicólogo quizás porque su interés no es psicológico. Su interés es cómo yo voy a bajar de peso. Entonces, yo tengo problemas con la motivación, yo tengo problemas con el compromiso, entonces vamos a hacerlo vía coaching. ¿Me explico? Entonces ya Sí, 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 claro. es diferente cuando tú hablas de psicología. Cuando yo vengo a un psicólogo es porque ya yo estoy medio perdida en mis emociones, en mi estado mental. Entonces ahí yo digo, no, yo necesito un psicólogo. No sé, como que es más accesible, es más fácil de abordar al coaching que a la psicología. Entiendo que es más por conveniencia. Mira qué interesante. Y bueno, para darle fundamento a esto, pues hay que hablar de conceptos específicos para que vean la audiencia de la comunidad CICASEP que todo tiene su fundamentación. Desde el punto de vista de la psicología de la salud y el bienestar, entra el concepto de autoayuda. Eso significa que la persona está facultada para decidir qué tipo de servicio piensa, cree o siente que le conviene. Entonces, aquí aplica el concepto de economía de la oferta y demanda. También entra aquí. Si las personas buscan sesiones de coaching es porque funciona. Y entonces eso provoca que haya más personas que trabajen sobre esta área. Definitivo. Otro fundamento. Nosotros, Raquel también forma parte de esta comunidad y nosotros trabajamos con el enfoque de competencias laborales. Este enfoque es, siempre lo digo, es como un puente entre todas las personas que tienen experiencia profesional o más bien experiencia laboral, pero que no tienen estudios profesionales. Y vincula a las personas que tienen estudios profesionales, pero todavía no tienen esa experiencia. Es decir, este puente que los conecta, denominado enfoque de competencias laborales, permite que el coaching se convierta en una práctica certificada. Y para el caso de México está la Secretaría de Educación Pública y la Red Conocer. Estas dos entidades certifican a personas que se dedican al coaching. Entonces, no está tan alejado de la ciencia como pudiéramos pensar o como nos enseñaron a la mayoría en la educación formal. La mayoría de los recién egresados de carreras, y sobre todo de psicología y pedagogía, salen con la idea de que el coaching no es una ciencia, pues sí, no lo es, pero es importante que se expanda esta perspectiva. No es una ciencia, sí es una técnica, sí es parte de la autoayuda. Es una Y técnica. es una técnica. Y el último concepto teórico que fundamenta esto es conocí a Damaris, puertorriqueña ella, y me hablaba del concepto de medicina integrativa. Entonces, siempre les digo, no me pueden decir un concepto porque ya lo estoy buscando. Y resulta
que desde el 94, o sea, la década de los 90 fue una década de transición muy importante, porque, por ejemplo, la psicología positiva, desde la perspectiva de Martin Seligman, entró en vigor en los 90. El Sí. concepto de medicina integrativa entró en los 90 y la medicina integrativa se refiere a que un médico de bata blanca y que usó estetos y toda esa parte, se da cuenta de que hay alternativas más allá de la medicina que permite que las personas recuperen su salud. Por eso al hablar de medicina interna e integrativa, hablamos, por ejemplo, de numerología, hablamos de Reiki, hablamos de yoga, hablamos de masajes terapéuticos, hablamos de acupuntura y toda esa serie de prácticas y técnicas que permiten a las personas vivir mejor o tener una mejor calidad de vida, ya sea porque son sus creencias, porque así le dijeron, porque es bien bueno el coaching, o sea, toda esa parte de la cultura y las ideas tienen su fundamentación. No estamos hablando por hablar, sí tiene su fundamento teórico. Entonces, Definitivamente, y ver al coach como competencia, siendo psicólogo, yo que estoy en los dos mundos, puedo decir que definitivamente no, porque hay momentos y situaciones en las que el coach no puede trabajar. Entonces, si es un coach que se respete, va a vincular a ese paciente o ese cliente con el psicólogo y de ahí va a seguir la cadena si el psicólogo no puede con el psiquiatra y así sucesivamente. Entonces, es definitivo que van de la mano. Nadie es competencia en este sistema. sí, Yo puedo ayudar a un psicólogo o a un paciente a entender que su situación yo no la puedo resolver o yo no lo puedo ayudar y lo voy a referir a quien puede ayudarle con esa situación. Entonces, más que una competencia, el coach aquí lo que está haciendo es una ayuda para el psicólogo. Lo vemos como competencia porque lo que usted dice ha sido un boom ahora más ujú, con esto de la tecnología y el Zoom y todo esto, se ha dado mucho este acercamiento al coaching, pero realmente ujú. son amiguitos, son hermanos, el hermano mayor la psicología, el coaching es un baby que está creciendo, pero definitivamente yo pienso que aquí no hay competencia, solo colaboración. Así es. Entonces, tenemos que romper esas barreras, pues, de las posiciones que cada uno tenemos. Tenemos que romperlas si queremos realmente contribuir a la salud o al restablecimiento del bienestar de las personas, porque por algo llegan con nosotros o para algo llegan con nosotros, ¿no? Y Así. aplica lo mismo, por ejemplo, para esta cuestión de las religiones. ¿No? Nos preparan y nos dicen, tú respeta cualquier religión y conoce de las religiones para que sepas de qué están hablando. Así, esa misma premisa se puede aplicar. Oye, no está funcionando conmigo, pero conozco a Raquel que habla sobre o trabaja como coaching o como coach motivacional, por ahí le podemos dar. Si eso le sirve al paciente, pues qué mejor. Y si no, pues ya tenemos esta red de apoyo. Por eso la intención de hacer estos en vivos, para que conozcan más, no solo de su país o de su estado, sino a profesionales de todo el mundo que tienen experiencia, que están capacitados, que conocen de los mundos. Por ejemplo, aquí Raquel conoce de la psicología, conoce del coaching y tiene la capacidad para aplicarlos dependiendo de la necesidad de cada persona. Eso es Ujú. fundamental. Así es, me gusta mucho que lo compare con esto de las religiones, porque a veces somos muy fanáticos y muy encerrados y pensamos que vino a quitarme el puesto, vino a quitarme el lugar. No, aquí no es cuestión de quién tiene más pacientes o clientes, es cuestión de encontrar el bienestar del individuo. Definitivamente aquí trabajamos por el bienestar del individuo, sea coach, sea psicólogo, psiquiatra o llámese
como se llame el profesional. Es por el bienestar de ese individuo que tuvo la confianza de acercarse a mí como profesional. Entonces, si no puedo, yo paso la pelota a quien realmente puede hacerlo. Así es. Entonces, es un trabajo de meditación, es un trabajo de humildad, es un trabajo o una cuestión de ética. De ética, definitivo. Tenemos que Definitivo. ser bien éticos y entender cuando no es cuando no puedo, no puedo. No puedo quedarme con un paciente sabiendo que no va a funcionar esta metodología. Si yo sé que el coaching no es para mí, para ese cliente, no es para ese cliente. No debo permitirme yo redundar y a dar vueltas y vueltas en algo para yo mantener a esa persona conmigo, porque entonces no estoy siendo ético. Estoy trabajando solamente por el dinero, no por el bienestar de esa persona. Así es, tienes toda la razón. Pues tenemos mucho que hacer, tanto como pacientes o como personas que solicitamos el servicio, como quienes ofrecemos el servicio de manera profesional. Tenemos todavía mucho que hacer. Y ser empáticos con el paciente y con mi colega, ser empáticos con ellos. Hay que ser, nos hace falta mucho esa parte de la empatía, mucho, mucho, mucho. La manera en cómo trabaja uno, pues es su manera particular. La ventaja es que si yo conozco cómo trabaja, voy a tener esa experiencia y voy a saber a quién canalizar con él o con el otro o con el otro, porque ya sabemos las necesidades y las características de cada quien. Exacto, exactamente. Así mismo. Así es. De acuerdo totalmente, así es. Pues bueno, Raquel, un gusto haber estado contigo. Por cierto, sigan su podcast que se llama Vive by Raquel, porque habla de cosas bien interesantes. Ya después postearemos por ahí uno que nos haga el favor de prestar para que le escuchen, la sigan y bueno, pues aprendan de todo lo que ella sabe. Sí, encantadísima, doctora. Gracias por tenerme hoy con usted. Fue un placer. Como siempre, yo aprendo tanto con usted y al que quiera puede seguirme en mi podcast, pero también puede seguirme en las redes sociales como Vive by Raquel y también en CICASAP. Así es, porque ya vienen sorpresas, ya vienen muchas cosas que vamos a hacer. Y Así es. bueno, pues sigue nuestras redes sociales para que te enteres de más verdades, porque BCG, vivir en comunidad, es genial. Cuídense, nos vemos la próxima. Bye. A ver. Entendido. Ok.